Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica, el programa de salud de TV Perú. Hoy vamos a hablar de nuestra piel y de la celulitis, pero no la que todo el mundo puede conocer como la piel de naranja, sino la celulitis que se forma a consecuencia de una infección. Es más común además de lo que pensamos. Arranca la Junta Médica. Así es, una infección, ¿no? Que entra a través de una bacteria que penetra en nuestra piel. Y nuestros especialistas nos van a explicar cuáles son las causas y si realmente la celulitis se puede convertir en algo grave. Está con nosotros el doctor Leslie Soto, médico internista y además infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Le damos la bienvenida después de mucho tiempo, doctor, que nos visita. Gracias, Paula. Y también vuelve al programa el doctor Ciro Maguiña, especialista en infectología, medicina tropical y dermatología, también del Hospital Cayetano Heredia. Doctores, antes de ir con con la información diaria, ¿no? Sería bueno aclarar que no vamos a hablar de la celulitis, ¿no? La estética, ¿no? Claro. que podemos pensar, sino una celulitis que aparece por una infección bacteriana y que puede incluso llegar a ser grave. Claro, vamos a hablar sobre una celulitis que implica una infección de la piel y tejidos blandos. Eso significa infección de la piel y todo lo que está por debajo de ella, que es diferente a que lo que comúnmente las mujeres mencionan, la piel arrugada que está en la pierna, en la parte posterior, no tiene nada que ver, es una infección seria que a cualquier persona le puede pasar. Así es, ¿no? Y hay diversas formas de que uno puede contraer esta clase de infección bacteriana. Gracias por esta invitación nuevamente y la suerte que estamos con Leslie, que ha sido un destacado alumno, ¿no? Ahora trabajamos juntos en temas de enfermedades infecciosas y casualmente en este libro que le he obsequiado y que aprovecho que el día 18 de julio vamos a lanzarlo en el Colegio Médico, yo sigo exdecano del Colegio Médico, tocamos este tema y otros temas de manejo adecuado de antibióticos. Casualmente no solamente hay temas en el mal diagnóstico, sino en el mal manejo. Y creo que este programa tiene ese objetivo de que el público en general entienda que una infección simple como una celulitis puede matar. O un bicho se hacen resistentes a los antibióticos y el paciente empeora y llega tardíamente a los hospitales. Por lo tanto, este programa con gusto aceptamos porque permite llegar al público de todo el Perú. Así es, por supuesto. Así que vamos a aprender, por un lado, qué es la celulitis, cuáles son las causas, las consecuencias, cómo se puede prevenir y también el uso responsable de los antibióticos y mucho cuidado con la automedicación, que también estamos muy acostumbrados a ello. Ahora sí, vamos con la información diaria. La celulitis es una infección bacteriana de la piel. Se presenta con más frecuencia en la pierna, luego vamos a saber por qué, pero puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Cualquier laceración o herida en la piel puede provocar que ésta pierda su barrera protectora y se infecte. La celulitis infecciosa se propaga rápidamente, por lo que requiere atención médica inmediata. ¿Puede ser contagiosa la celulitis? Bueno, la celulitis no es contagiosa. Hay un tipo de infección que se llama impétigo, que es lo que aparece por la nariz, que es por un bicho llamado estreptococo, que es muy frecuente en los niños, que se rascan y comienza a contagiar a toda la casa, al colegio. En cambio, esta celulitis, como lo has dicho bien, en la piel, por la pierna que se pone rojo, hinchada, duele, da fiebre, es obviamente localizada y el que agarra la celulitis, la persona, no va a hacer que se contagie. No hay transmisión de persona a persona. Ni siquiera en ella misma que puede Absolutamente. transmitirlo a Lo otras que pasa partes es de su que cuerpo. una celulitis, lo que puede pasar es que se puede complicar. Entonces, comenzó acá y después al paciente le falta el aire. Hizo una sepsis y hace neumonía, o se va a una articulación, o a una meningitis. Es decir, normalmente se queda en la piel y debajo de la piel, pero en algunos casos pueden complicarse y fallecer el paciente. Entonces, no es contagiosa, no se transmite de persona a persona, ni los insectos tampoco lo transmiten. Yo tengo mi celulitis, me pica un insecto. No, felizmente esto no tiene que ver con los insectos. Bueno, eso es un buen dato, ¿no? Porque también se creía eso. Ahora, ¿por qué suele aparecer en la pierna primero? Bueno, mira, hay varios factores. Uno de ellos es que, recordemos primero que toda la piel tenemos bacterias. Entonces, si yo rompo la piel, la bacteria puede entrar y puede infectar. Mucha gente tiene, por ejemplo, honguitos entre los dedos del pie. Cierto. Entonces, esto hace que se rompa la piel y la bacteria puede entrar fácilmente por ahí. Es un lugar bastante frecuente
Mucha gente piensa con el honguito de la uña, no, es el honguito que está entre los dedos el que permite eso. Claro, que hace como que se te pele la piel. Que se te pegue la piel, es una. Mucha gente que tiene varices, por ejemplo, tiene piel seca. La piel seca llama a rascarse. El rascarse lesiona la piel y hace que la bacteria se pueda meter. Entonces, es un lugar bastante frecuente y es el más común que tenemos de en la pierna. En las piernas. Y otro, completando lo que dice Leslie, es que hay personas como los gorditos, típico, gente con varices, gorditos, que su piel está alterada, hay mala circulación y cualquier golpe, una herida, como bien ha dicho, hace que los bichos que están acá comiencen a crecer. Entonces, ser gordo, ser diabético, y eso es frecuente, no, o tener varices, son factores que condicionan para que la gente haga esta enfermedad, que puede ser al comienzo leve, con la foto que vemos, pero eso, digamos, es solamente aparente. Claro, al principio parece como que la piel se enrojece, ¿no? ¿Qué cosa es celulitis en términos científicos? Se llama infección de la piel, de la dermis superficial y profunda. O sea, hay capas, y esa capa a veces no se ve, y esa celulitis no solamente es superficial. Cuando es superficial es la erisipela, que se pone rojo solamente en la cara. En cambio, esta celulitis que ustedes ven en la foto afecta la parte superficial y la parte profunda. Así es, lo que pasa es que nosotros solo vemos, ¿no?, lo que está por encima. Pero eso es una enfermedad que hay factores personales, locales, y a veces también hay gente que, digamos, le pica un insecto. Uno va a la selva, ¿no? Una urticaria, y al rascarse se infecta. Entonces, hay factores ya... No es en sí por la picadura del insecto, sino como el insecto pico nos pica y ahí generamos la celulitis. Así es. Al momento de rascar. Secundaria. Muy bien, ¿no? Les recuerdo que tenemos hashtag y es piel sana, así que todas las consultas que puedan tener sobre nuestro tema del día, que es la celulitis, envíelas a las cuentas de Junta Médica en Twitter y también en Facebook. Y lo están viendo ahora mismo en su pantalla ya el número de teléfono, la línea médica, para que nuestros expertos aquí en el programa las puedan también resolver. Vamos a ver, doctores, nuestro caso del día. Bueno, fue por una picadura de insecto y sentí el ardor, pero en realidad empezó a quemarme. Cada momento lo veía poniéndose mucho más rojo y más hinchado. Entonces eso fue lo que me genera alerta, pues, ¿no? Buenos días, mi nombre es Noelia Limonchi y tuve celulitis infecciosa en los pies. Fue más complicado porque obviamente todo mi peso va sobre mis pies. Incluso tuve que dejar las zapatillas porque no me entraban. Empecé a usar sandalias, pero el roce de la sandalia también me maltrataba. Entonces, imaginando que era por eso, ya no di más y tuve que irme de emergencia, pues porque ya era muy notorio. Me dijeron sí que era una celulitis, una infección debido a la picadura de insectos. Hice alergia también. Ya el tema fue el tratamiento, que sí fue ya medicado. Soy fisioterapeuta, entonces ya sabía que había algo mal y sé que es una celulitis infecciosa. Muy bien, doctores. ¿Al de cuánto tiempo ya el paciente empieza a notar, por ejemplo, ¿no?, como nuestro paciente del caso, que ya es una cosa que ya no soporta, ¿no? Incluso ya se le había hinchado tanto los pies que ni siquiera le entraban las zapatillas? Bueno, Leslie. Sí, bueno, es bien variable, ¿no? La celulitis comienza a infectar la piel, se va metiendo hacia el interior y va aumentando el volumen. O sea, hay dos factores, se infecta y se edematiza. ¿Y eso en un transcurso de cuántos días ya empieza Puede empezar a partir del segundo o evolucionar? tercer día, para ser más dramático. O sea, ¿ya? Lo malo de esta infección es que hay lesiones que son muy pequeñas, muy chiquitas, y que pueden llevar que uno vaya rápidamente al médico porque se está complicando. Hay infecciones muy grandes que se pueden manejar en la casa. Sin embargo, no sabemos cuál de estas dos se pueden complicar más rápido. Entonces, lo más adecuado es acudir al médico. Claro, más pronto al médico, porque eso justamente va a permitir que no se complique. Ahora, un dato importante, siguiendo un poco tu pregunta, es que muchas veces los pacientes y muchos médicos confunden esas lesiones de piel al comienzo. Me ha pasado, dicen celulitis y era una alergia. Por ejemplo, tengo ronchas por acá, esa es alergia. Claro. Celulitis generalmente es localizada, como en la foto, en la piel, y eso progresa según el tipo de paciente, según la edad y factores de riesgo, ¿no? En diabéticos, pues una pequeña lesión, pequeñita, roja, y después se pone rápidamente. Se va extendiendo. Por eso los grupos de riesgo son distintos a la gente normal, común y corriente, como la paciente. Claro. Le picó un mosquito y ella es alérgica, entonces crea más ronchas.
Pero al rascarse mucho, al no manejar bien las ronchas, porque hay que darle antihistamínicos, al ir tomando o tomar desinflamantes por gusto, hace que esta roncha se infecte por los bichos que ha señalado. Estafilococo particularmente, y de una simple alergia se convierte en una complicación. No es que el mosquito causa celulitis. Ella decía, el mosquito no, el mosquito causó la alergia. Y al rascarse viene la infección. Eso es muy frecuente en la práctica que vemos hospitalaria y comunitaria. Y lo otro que vemos también, para poder diferenciar un poco más, es que la lesión aumenta de temperatura, aumenta de calor, aumenta de color. Entonces, todas estas cosas van a sumar y nos van a orientar mucho mejor. Perfecto, vamos doctores con ese dato. Las bacterias estafilococo y estreptococo son las principales causantes de la celulitis. Bien importante, decía el chico ese limpético, ese que la boca es el estreptococo. Importante, porque ahí sí la vieja apendicina funciona. ¿Y cómo llega esa bacteria? No, es que vive en la piel. Vivimos con nosotros. Vivimos con la bacteria ahí. O en el caso del estreptococo, le contagia un niño que tenía un besito, ¿no? Y le contagió. O sea, algunos viven. Y el estafilococo que está en la pantalla es el bicho más importante en el mundo y en el Perú. Y eso lo vamos a comentar más tarde. Y felizmente todavía el Perú es sensible a los viejos antibióticos. Pero en algunas partes del mundo ya no responde. Somos resistentes. Ya son resistentes, pero todavía en el Perú responden a los viejos antibióticos. Casualmente lo hemos mencionado en el libro, hay un capítulo dedicado a ello, pero cada bicho requiere un antibiótico específico y comentaremos que a veces incluso uno con algunas cremitas puede curar una simple infección de piel. Pero una celulitis no funciona con cremitas. O sea, esa lesión roja, la cremita no le hace nada. Y la gente ha hecho su cremita y es grave al hospital. Claro, porque piensan que es algo que es superficial, nada más, sin saber que eso ya ha penetrado, ¿no?, en las diversas capas que tenemos en la piel. Vamos a ver, ¿no?, algunos síntomas, ¿no?, de la celulitis infecciosa para poder ir comentándolo aquí en el programa, ¿no? Dolor, sensibilidad en la zona afectada, calentamiento y enrojecimiento de la piel. ¿También puede ser acompañado de fiebre? Claro, justamente cualquier infección nos puede dar fiebre. Hay que resaltar también, como decía el doctor Maguiña, no tenemos acá en Perú, gracias a Dios, estafilococos resistentes en gran cantidad. Eso se debe muchas veces porque las personas usan mal los antibióticos. El automedicarse hace que las bacterias sean más resistentes y más no pueden ya ser sensibles a lo que usamos en el hospital. Entonces, lo ideal es que no se automedique. No, y a veces incluso uno hasta se automedica, pero ni siquiera decimos ya, hay que tomarlo tres días seguidos, tantas horas y hacemos 1 o 2. Bien dicho, mira, una celulitis para que mejore requiere 7 a 14 días. Por lo menos. Por eso las cremitas realmente no sirven. Tienen que ser o ampollas o cápsulas según la gravedad y la respuesta a veces demora 2 o 3 días. La gente ve que el segundo día no mejora, cambia el antibiótico y encima le da desinflamantes, que es lo que llama una humanada. Porque el burro no tiene la culpa, no es una burrada, ¿no? Entonces, una humanada porque en realidad están haciendo que la infección normal tratada con antibióticos no mejore, o mejora aparentemente, y después viene la complicación. En cuanto a los síntomas, precisar, además de lo que ha dicho el doctor Soto... Aquí tenemos más, claro, malestar general e inflamación de las glándulas linfáticas. No se olviden, el paciente comienza con dolor en la pierna y comienza con escalofríos, que también es por la infección. Así es. Entonces, siempre es importante ver que cuando uno tiene un foco, tengo escalofríos, garganta, pulmón, riñón y pies. Y escalofríos también agregaría a las molestias que está en los síntomas. Así es. ¿No? Ahora, doctores, otra consulta. Las personas que somos alérgicas a las picaduras de los mosquitos, ¿tenemos mayor predisposición de repente a desarrollar celulitis? Si te rascas más, sí. No, en realidad, mira, es lo único. Yo veo muchos pacientes, vemos cada rato. Es una desesperación. No, entonces, no todos hacen la celulitis. O sea, mucha gente tiene alergias. ¿Quién no tiene alergias? Montones. Pero algunas personas, ya el tema ya del huésped, lo van a hacer esta complicación como la paciente que ustedes mencionaron, ¿no? Pero si esa paciente hubiera sido gordita, diabética, tiene más chances. Más que ser alérgico es tener enfermedades de fondo, que lamentablemente en el Perú es frecuente. Así es. Tenemos, creo, 3 millones de diabéticos, sí, ¿no? por lo menos. Obesos por todos lados, ¿no? Ahora, decimos que la celulitis puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿También se puede presentar cerca de la zona de los ojos? Sí. Claro, una celulitis de cara es peligrosa. Es peligrosa, es una indicación de hospitalización. Así es. Porque cualquier celulitis en cara se puede ir hacia la parte interna. Entonces tenemos una trombosis de seno cavernoso, tenemos alguna complicación cerebral. Una persona con una celulitis en cara se hospitaliza. Pero no se olviden lo que dice Leslie,
Cuando uno ve en la cara es primero una emergencia médica. Claro. Hay que dar antibióticos por las venas. ¿Y cómo se presenta al inicio esa celulitis? No, igual que Bonito, todas. Tal cual. Pero hay una característica, se hincha la cara. Se hincha Y más. viene una cosa para los médicos y pacientes. Cuando se hincha la cara puede ser una picadura, una abeja, un Exacto. insecto, una araña que vemos cada rato. Puede ser un herpes, que también en la cara. Puede ser celulitis de la cara. Y puede ser también una enfermedad que, digamos, que hasta cánceres pueden debutar, pero generalmente es o celulitis por estos bichos o picaduras. Y la cara se hincha rápidamente, incluso puede hincharse hasta obstruir las vías respiratorias. Y eso después es peligroso. Siempre Claro. celulitis en cara es una emergencia médica. Es una emergencia. Inmediata, además. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica y ya regresamos porque nos queda mucho programa todavía. Continuamos hablando de la celulitis y atención con este dato, la celulitis puede comenzar en un área pequeña de la piel y crecer rápidamente ya en el primer día. Sí, eso se ve en la foto de ustedes de la pierna. Pero usualmente, digamos, no es que en un día crece rápidamente. Ahora es que se va a extender por todo el cuerpo. No, generalmente en 2 o 3 días uno ve que un símbolo que estaba rojo, hinchado, comienza a crecer y comienza el dolor. Y el paciente no puede caminar. Entonces, no es que un día, pero sí me da un dato importante. Gente que es operada, o gente que es diabética, o gente que tiene lesiones por la zona genital, puede ser una infección grave. Si un día un dolor intenso crece rápido, se llama celulitis grave. Fournier, que es enfermedad de los genitales. Acá tenemos en Cayetano hace poco, o gente que se golpeó y se puso grave ese paciente, incluso le falta el aire. Significa que es una celulitis grave, que no es la simple celulitis que estamos... Entonces, un día un paciente complicado es celulitis grave, que es distinto a la común y corriente que 2, 3, 4 días que el paciente está siendo manejado, puede ser sus cosas. Perfecto. Pero el grave, en un día, está grave. Sí. Así es. Fournier es horrible. Uf, Fournier implica a nivel, por ejemplo, a nivel inguinal, se comienza a comer la bacteria, toda la piel se está metiendo por dentro. Y hay que sacarla y vas comiendo y al final te vas quedando sin piel. Es una celulitis bastante severa. Como dice el doctor Maguiña, es de horas. Incluso, ¿Y es inusual o es común? vemos de vez en cuando. Sí. De vez en cuando. Hace poco una paciente vino a ponerse sus chichis de Estados Unidos y se murió en 2 días. Porque le entró una bacteria. Una celulitis grave de la Fournier, que se llama celulitis come carne, como dicen, se murió. Entonces, no se murió por negligencia médica, sino comió este bicho, pero que era un bicho distinto al que estamos hablando. Claro, ¿no? A veces no somos conscientes cuando nos vamos a someter a una intervención, ¿no? Todas las bacterias que pueden ingresar, ¿no? en nuestra piel. Así es. por eso es importante la gente que se hace cualquier tipo de cirugía, ir a un lugar que esté bastante bien avalado, un hospital, una clínica, que tenga todas las condiciones adecuadas y no hacerlo en forma ambulatoria en zonas que no tienen mucho cuidado, porque Incluso clandestina. justamente ahí hemos tenido en el hospital montones de personas con celulitis, con infecciones severas, por haberse puesto o quitado muchas cosas en el cuerpo, y son de lugares que no tienen mayor cuidado. Me recuerda a los famosos casos que hace años hubo una epidemia en Lima que se ponían sustancias con ácido ascórbico o vitaminas y sustancias para bajar de peso, entre comillas. Carnitina también hubo, La ¿te acuerdas? carnitina. Claro. Y formaban chupos, abscesos de 1, 2, 3, 4 semanas. Era otra bacteria y la gente decía que tengo celulitis. No, eran abscesos por ponerse inyecciones en sitios no adecuados o sustancias que causan otro tipo de infección. Salió una propaganda ahí de que la carnitina quema la grasa. Así Pues es. tengo mi rollito y se hincaban, automedicaban. Y lo que estaba, al final llegó al hospital gente con montones de chupos, abscesos, pus por todas partes. Salieron micobacterias atípicas en Sí, esa. sí, y recuerdo un jugador de la Alianza Lima. ¿no? ¿Pero No, eso era consecuencia de la aguja? Es que ¿O? para colocarte algo tiene que Ajá. estar todo totalmente bien estéril. Claro. Los Exacto. frasquitos no tenían ni mayor cuidado. O sea, llenaban un frasquito con esta sustancia. Se contaminaba. Y directamente contaminaban. se Y se lo colocaban de pinchaban, ¿no? frente. Ujú. Un jugador de la Alianza tuvo como paciente por bajar Uy, de uy, peso. uy, uy. También. Sí, sí. A ver, muy bien. Y tenemos varias consultas, doctores, así que vamos a escuchar con atención Perfecto. porque Aura nuevamente ha salido por las calles de Lima, aquí en su ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído a la rica Victoria para saber qué preguntas tiene la gente en relación a celulitis infecciosa. Así que empecemos. Arrancamos nuestra ruta de preguntas con Carlos Choque. ¿La celulitis estética tiene alguna relación con la celulitis infecciosa? Buena pregunta. Edith, tu pregunta.
¿Qué causa la celulitis infecciosa? Ahí está la pregunta. Janet, ¿cuál es tu pregunta? ¿La celulitis infecciosa solo da en las piernas? Ahí está. Delvina, ¿y tu pregunta cuál es? ¿Qué síntomas tiene la celulitis infecciosa? Excelente, muchas gracias. Reina, ¿cuál es tu pregunta? Si como bien y hago ejercicios, ¿puedo tener celulitis infecciosa? Muchas gracias. Alejandrina, tu pregunta. ¿La bacteria de la celulitis puede producir otras enfermedades? Qué interesante eso que nos has mencionado. Ahí está. Blas, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenos días ante todos. Y bueno, mi pregunta es, si yo sufriera de sobrepeso, ¿correría el riesgo de sufrir una celulitis infecciosa? Buena pregunta, Blas. Muchas gracias. Damaris, tu pregunta. ¿La celulitis infecciosa es contagiosa? Excelente pregunta. Alicia, ¿cuál es tu pregunta? Ya, ¿solo puedes tomar pastilla o puedes aplicarte crema? Buena pregunta, así como los huevitos que también están buenazos. Ketty, haznos tu pregunta. Mi pregunta es, cada vez que tengo una infección, ¿debo usar antibióticos? Excelente pregunta, muchas gracias. Señor Juan, ¿cuál es su pregunta? Las mujeres son más propensas a desarrollar esta celulitis. Muchas gracias. Bien, antes de terminar con esta ruta de la salud, tengo una pregunta. Y es, ¿por qué una trombosis venosa podría confundirse con una celulitis infecciosa al momento de hacer el diagnóstico? Ahora sí, Paola, regresamos contigo al estudio y yo me voy a quedar un ratito más aquí en Gamarra. ¡Chao! Muy bien, gracias Aura. Muchas preguntas, ¿no? Las que han recibido los doctores. El doctor Ciro estaba apuntando todas para que no se nos pase ninguna. Varias ya las hemos estado respondiendo durante el programa, pero las vamos a ir respondiendo en el transcurso, ¿no? Para no responderlas todas de golpe. Pero ¿les parece si empezamos con la primera, la que dijo el señor, si tenía relación la celulitis conocida como la estética con la celulitis generada por una bacteria? No, lo importante es... Al comienzo, el doctor Soto hablaba de esta celulitis que vemos, que es la típica, que está rojo, hinchado y duele, ¿no? Lo otro es un tema de arrugas o que se ve mal, que se está la piel, digamos, como poniendo como gallina y que no tiene la estética. O piel de naranja. O piel de naranja. Eso es un tema, digamos, de falta de colágeno, sustancias que se pierden por la edad, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la Absolutamente, y eso es un tema muy confundido. Pero esa foto me permite hablar en relación a las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Que es el gran problema de los pacientes que confunden alergias o dermatitis de contacto muchas veces, o otro tipo de enfermedades que dicen tengo celulitis infecciosa. Entonces, eso es típico, como ustedes ven, pero cuando yo veo ampollas en la celulitis, sospecho un bicho llamado estafilococo. Eso parece como una picadura. No, parece una picadura, pero repito, las picaduras dan en varios sitios. En cambio, una celulitis da en un solo lugar. Y cuando veo ampollas puede ser el estafilococo. Claro. Entonces, normalmente no cultivamos nosotros. Vemos la clínica y le damos antibióticos. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es clave. Entonces, primero la gente se va a automedicar a una farmacia. ¿Qué tengo celulitis? Le da, tómate un desinflamante. Primer error. Los desinflamantes están contraindicados en celulitis. La celulitis infecciosa requiere antibióticos. Las cremas, repito, solo sirven para infecciones leves de piel, no para celulitis. Entonces, no compre cremas, no compre desinflamantes. Usen el antibiótico, el reposo y ver la evolución. Antibióticos hay, repito, varios antiguos que los usamos. Dicloxacilina, clindamicina, cefalosporinas, amoxiclavulánico. Y todas funcionan. Pero la gente quiere cortar la celulitis en 1 o 2 días. Que le pongan su inyección. La celulitis requiere 7 a 14 días. Que quede ese claro concepto. Por lo tanto, esa lesión es típica. En cambio, usted ve ese mosquito que pica, se llama una alergia, se llama urticaria. Es una Aedes. Y además cuando pica un mosquito queda como un puntito rojo. Así es. Generalmente. Entonces, por lo tanto, primero, el diagnóstico diferencial y el manejo adecuado en las emergencias, no usar antiinflamatorios. Uno usa para el dolor paracetamol. Y mucho cuidado con las cremas también. Y las cremas gastar plata por gusto. Entonces, por lo tanto, eso es bien importante. Esa lesión requiere antibiótico, ahí no puede esperar. Reposo
Y si es diabético, prefiero hospitalizarlo. Perfecto. Porque esos son los pacientes que se complican más. La gente normal no se complica porque, digamos, tiene mejores defensas. Ese primer concepto de las preguntas del público. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Ser diabético es uno de ellos, ¿no? Un sistema inmunológico deprimido. Punto número 1. Claro, por ejemplo, personas que utilizan corticoterapia crónica, el corticoide hace que las células blancas que se encargan de la defensa estén un poco más debilitadas. Entonces puede ser un poco más factor de riesgo para que se pueda diseminar un poco más la enfermedad. Mami, Paola, una acotación. Cuando la gente va a la farmacia, le dan medicación, como dice el doctor Ciro, antiinflamatorios o lo que sea, pero le dan un día. O el paciente quiere una ampolla un día. Pero ¿y qué pasa con el resto? Claro, es una. Entonces ahí nos vamos creando más resistencia. Entonces la idea es ir al médico, siempre. Eso es lo que les decía, ¿no? Que hacemos el tratamiento a medias y al final, a la larga, es peor porque nuestro cuerpo se va haciendo más resistente. Claro, o si no, el paciente compra una pastilla de un producto, no le fue bien, al día siguiente compra otra pastilla de otro producto, al día siguiente compra otra y después va con nosotros. Y ya son resistentes a una familia, a otra familia. Entonces nos da más chamba, más trabajo, algo que se puede manejar con una cosa tan simple, con una medicación muy sencilla y que gracias a Dios es sensible acá en nuestro país. Muy bien, perfecto. Seguimos adelante. Enfermedades crónicas, otro factor de riesgo. Diabetes. Lo ha dicho, diabetes, otro factor importante, obesidad, que es una enfermedad, y es una epidemia en el Perú. También hay enfermedades pues, que tienen lupus, por ejemplo, enfermedades inmunes que causan problemas, digamos, ya de piel, en fin, pero eso no es frecuente. Las personas que tienen, por ejemplo, psoriasis. También. O sea, todo paciente que tiene problemas de piel es un factor de riesgo. Dermatitis también. Claro. Claro, porque acuérdate que se sale la protección. Piel, claro. Entonces se pierde la barrera y ahí se meten estos bichitos. Tienen un lindo caldo de cultivo. Ajá. Y ahí que podríamos aprovechar, ¿no?, para responder la consulta de nuestro amigo que decía que si tenía sobrepeso antes, tenía mayor predisposición a tener celulitis. Totalmente, así es. Perfecto, muy bien. La piel escamosa, ¿no? Lo que estábamos comentando, tenemos psoriasis, dermatitis, todo tipo de piel seca que debilita nuestra hipotiroidismo. También. Que tiene su piel seca y ellos también tienen otro factor para que se infecte la piel. Perfecto, muy bien. Cualquier lesión que origine una herida en la piel, hasta un simple corte, podría ser la entrada de esta bacteria. Así es. Mira, hace unos años se murió un hijo de un médico que se fue a Tumbes paseando, caminando, y se le metió un bicho, un estreptococo, una toxina y lo mató en 2 días. Claro. ¿Te acuerdas ese caso que lo digo? Ahora, es cierto, si bien hay un mito, el mito que los hongos del pie causan celulitis no es tan frecuente, es un factor. Sí. No es que antes tener dermatitis de hongos en los pies sí va a ser celulitis. Es un factor, pero el menos importante. Ser gordo, ser diabético. Incluso los deportistas también hacen bastantes, o mordedura de perros que se infectan. Eso, ¿no? Las mordeduras de Entonces hay varios factores, y los insectos, repito, mucha gente hace alergias, pero no hace celulitis. Claro. O sea, no confundamos eso. Claro. Y no es por la picadura en sí, como decíamos, ¿no? Le echan la culpa al mosquito. El mosquito causa dengue, da malaria, bartonella, pero no causa celulitis. Entonces, digamos que el mosquito no transmite esa bacteria que va a ocasionar la celulitis. Suficiente lo que nos transmite, los otros virus y bacterias. ¿Para qué más? Seguimos. Infecciones micóticas de los pies, como los hongos, ¿no? Que suele ser... Que rompen la piel, básicamente. No tan común como pero puede ser posible, ¿no? Y el uso de drogas intravenosas, doctores. Bueno, acá felizmente no tenemos drogadictos por heroína, ¿ok? Felizmente no tenemos como en Argentina, Yugoslavia, Estados Unidos. Porque es caro y son millones nuestros. Así es. Entonces, las drogas producen otro tipo de infección, el VIH, produce enfermedades que causan endocarditis al corazón por el mismo bicho del estafilococo. O sea, ese factor en Perú felizmente no es frecuente. Es que la hora que se colocan, la gente que usa las drogas intravenosas no limpia su jeringa. Somos 4 o 5 que usamos drogas endovenosas, me aplico yo, te la paso a ti, se aplica. Claro, entonces sí, quizás podríamos mencionar las agujas que se utilizan para realizarse los tatuajes. ¿Eso sí o tampoco? No. La cosa es que tú hablando de agujas, algo sin limpiar la zona, porque si no lo limpias, metes la bacteria. Esa es la idea. En cambio, para el tatuaje me permite, que es un tema que veo muchos, hasta los jugadores, me da rabia ver los tatuados, porque van a hacer hepatitis C, hepatitis B. ¿Así por qué? Hepatitis es una enfermedad por agujas. Pero si el lugar tiene todo... Es el lugar, en Perú,
control de calidad. ¿Quién controla Claro. eso? Entonces, hepatitis C es frecuente por los tatuados. Y Claro. VIH y hepatitis B. Claro, es frecuente siempre y cuando no, las agujas no han estado esterilizadas, el lugar pues sea de Pero dudosa en Perú procedencia. esperamos todo. Nos ha pasado en lugares fichos, como dicen. Ay, mira, muy bien, ya lo saben. Hacemos nueva pausa en Junta Médica, regresamos con más información para ustedes. Recuerda que nuestro hashtag es Pielsana, estamos en vivo, así que envíenos todas sus consultas a las cuentas de Junta Médica. Doctores, vamos a escuchar la segunda parte de nuestro testimonio. Realmente no recuerdo el nombre de las pastillas. Me dijeron que fue por el tema de que también había sido a tiempo. Entonces, el medicamento o el tratamiento fue ese. Yo por la carrera ya habíamos tratado. En ese tiempo ya había pasado pues un año más o menos de que yo había tratado o algún paciente así, ¿no? Entonces ya sabíamos que era una infección producida por bacterias y que sí podía avanzar y podía recorrer obviamente mucho más tejido del que ya había afectado. Entonces es ahí donde sí, muchas veces tú, perteneciendo al área de salud, tú puedes decir, ah, sí, es fácil de manejar, pero cuando eres tú es un poco complicado porque, ¿sabes? O me imagino yo, el saber las consecuencias ya como que te altera un poquito más, ¿no? Pero no, gracias a Dios se supo manejar. Si hay alguna picadura, mantener el área limpia, tratar de cuidarnos. En realidad ahora el tema es que te pueden picar cualquier insecto y las reacciones son diferentes. Deberíamos de ser más responsables con ese aspecto, no sean a niños o sean adultos, ir donde un profesional. Muy bien, ya llegamos a escuchar a Noelia, ¿no? A ver, Sí. doctor, si lo quiere comentar. Sí, algo. casualmente está bien importante lo que dice. O sea, una vez que sospechemos el diagnóstico en casa, ¿no? Tengo una probable celulitis, primero acudir a un hospital, a un centro adecuado. En segundo lugar, no se automedique en la casa ni vaya a la farmacia. ¿Por qué pasa? Eso lo vemos todos los días. Yo tengo hasta fotos de pacientes que le combinan, va a la farmacia o va a un médico no adecuado, le combinan 4 medicamentos, le dan 2 antibióticos por gusto. Una celulitis requiere generalmente un solo antibiótico. El paciente le da siempre vemos un antiinflamatorio y le ponen un corticoide. Entonces, son nuevamente errores de los colegas o errores de la farmacia. Entonces, la celulitis, como el caso ahí, es reposo, sus antibióticos y ver qué pasa en 2 a 3 días. Si vemos que en 2 o 3 días no mejora, o requiere antibióticos por la vena, o nos hemos equivocado en el diagnóstico. Y pueden localmente usar, yo a veces a mis pacientes digo, ponte sábila, que es bueno localmente, ¿no? Llantén. Porque el calmo, el llantén, pero el resto deben dejar de usarlo. Que quede claro, porque normalmente yo diría en el 95% este manejo cura y el paciente mejora. ¿El diagnóstico es solo clínico? Claro, clínico generalmente por lo que hemos visto, o sea, pero a veces cuando tenemos dudas hacemos ya análisis de sangre, qué está pasando el paciente, capaz un diabético 300 de glucosa. Entonces ese paciente no puede ser manejado como el paciente común y corriente, porque esa celulitis ya no es por el estafilococo, capaz eso es una pseudomona. Entonces siempre es bueno ya hacerle cultivos, ¿no? A un grupo requiere cultivos para estar claro que ese bicho responde a tal o cual antibiótico. Claro, normalmente tenemos siempre el estreptococo y el estafilococo como causantes, pero si es una población especial, un diabético, por ejemplo, o un paciente que esté usando algún tipo de corticoterapia, algo que le baje las defensas, puede variar a otro germen, ese es el punto. Entonces, y lo otro también que hay que resaltar es que las personas cuando tienen en la pierna, por ejemplo, una celulitis, perdón, se pone rojo y se hincha. Ya, lo rojito de la infección se va a ir en esas 2 semanas de tratamiento. La hinchazón se va manejando con el reposo y cuando yo baje la pierna se va a seguir hinchando. Eso demora un poco más en irse. Entonces necesitamos a las personas que estén en reposo absoluto lo más que se pueda para que ayude más a mejorar esto. O sea, digamos que el tratamiento no es corto tampoco. Exactamente. Y lo que dice Leslie, hay que recalcar, el paciente tiene que guardar reposo. Calma y reposo. Porque la gente, doctor, tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hace el médico? 2 días de descanso médico. 2 días no sirve para nada. Y viene ya a complicar el paciente. Entonces, o reposa en su casa o lo hospitalizo.
Y la gente quiere mejorar en 2 o 3 días, repito. Nadie mejora en 2 o 3 días. Pero hay que tener en cuenta que la celulitis por lo menos tiene un periodo, decía usted, entre de 7 a 10 días. 10 a 14 días. Y por eso si manejan mal, van a las complicaciones. Claro. Y se alarga la situación. Y encima ya lo hospitaliza, más gasto, etc. Por lo tanto, paciencia para el manejo de celulitis. Y si la persona no le toma la importancia adecuada, viene con ello, ¿no? Complicaciones, las posibles complicaciones, como por ejemplo la infección de la sangre. Se llama septicemia. Así es. Antes se llamaba sepsis, ¿no? Sepsis. Septicemia es que el paciente, ese bichito se comienza a circular y comienza a dañar, se va al pulmón, se va al cerebro, se va a los huesos y el paciente puede fallecer. Algo que empezó de repente de una forma tan pequeña, ¿no? ¿Cómo se ha ido diseminando? Así es, así es. Y eso básicamente por un tratamiento inadecuado o por demorarse en hacer el diagnóstico. Así es, ¿no? O por decir, no, se me va a pasar, y fueron pasando los días y resulta que no se le pasó. Claro. Infección ósea. La osteomelitis famosa. Ahora vemos poco realmente. Antes se veía mucho, es cuando un bicho se mete, tuviste una infección de acá en este dedo y apareciste una lesión acá bueno, hay varios lugares. Eso se ve, pero no es tan frecuente como antes. Muy bien. E inflamación de los vasos linfáticos. La famosa linfangitis, pero es otra cosa. La ¿A qué nos linfangitis referimos es como un cordón rojo con fiebre, que es por el estreptococo. Es una infección también del piel, pero distinta. Uno ve como un cordón rojo, ¿no? Y como un latigazo, y eso es por el estreptococo, y eso sí se trata con penicilina, básicamente. Sí, mucha gente ve eso y siente acá un bultito que es el ganglio, y que lo conoce vulgarmente como la ceca. Ajá. Y entonces uno puede ver que la celulitis puede haber ido migrando y ahí paró, o ver un cordón rojito que tú lo puedes palpar. Ah, interesante. Inflamación del corazón. Claro, lo que pasa, como te decía, cuando hay esta septicemia, el paciente va y causa lesión de las válvulas del corazón, endocarditis. Eso se ve en la gente que usa drogas endovenosas, ¿no? Entonces ahí se está comiendo las cuerdas del corazón y el paciente fallece. Se llama endocarditis infecciosa, que es por varias causas, entre ellos estafilococo, hay otras causas también, pero que también puede causar ese daño, ¿no? Claro, hay gente que nació con alguna alteración en la válvula o que en el transcurrir de la vida le ha dado alguna enfermedad como una fiebre reumática, quizás que la válvula que está toda buena se pone toda arrugada. Si hay una infección y la bacteria va por la sangre, se pueden pegar en las válvulas. Esa es la endocarditis infecciosa. Ah, muy bien. Seguimos avanzando. Infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, conocido como la meningitis. Eso ¿no? ya es una enfermedad más grave. Claro, esto sí es una complicación. Y la muerte del tejido, es lo que decía el doctor Leslie, hay la muerte asociada por el tejido se pone negro, se llama necrosis. Se necrosa la piel. Y eso obviamente hay que operarlo, sacarlo. O la necrosis grave, que es Fournier, que es enfermedad de piel, que comienza con una simple celulitis y en 1 o 2 días el paciente fallece. Entonces hay que sacarle todo, hay que amputar la mano, la pierna, o hay que, incluso una niña que quiso abortar, tuvimos que sacar toda la nalga. Dios mío. Porque si no lo sacamos, se muere. Sí. Esa es muerte del tejido que llega a la gangrena, pero ya como otra complicación que puede presentarse. Felizmente son pocos los casos. Ahora, con un tratamiento adecuado, ¿la celulitis se cura al 100%? Sí, claro. No diría 100%, bueno, no. 99.9. O sea, si... Nada es al 100%. Si uno se maneja, no hay nada al 100%, ¿no? Por más que no quiera. Pero el tema es que se cura la gran mayoría, hay que decirlo. Y lo que hay que decir a los pacientes es que esta enfermedad es muy común, es de fácil tratamiento y pocas complicaciones. Pero siempre y cuando se maneje en lo que hemos insistido, ¿no? Y lo que vemos en los hospitales es el mal manejo. Mal manejo porque se fue a la botica o fue a un médico que le dio de todo, como el lejano oeste, ¿no? Disparó con todo y para agarrarla, o el paciente no cumplió la terapia. Fíjese, el arte de la medicina. No depende del médico, no depende de las medicinas, sino depende de del paciente también. Y a veces, ¿qué pasa en los hospitales? No hay cama, típico, ¿no? No hay cama, es cierto, en los hospitales. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente le damos, por si acaso, antibiótico 3 días, le digo, me avisas, tomas por WhatsApp, ¿cómo vas? Y a veces es el manejo ambulatorio, y si el paciente mejora, y si no mejora ya se irá a otro sitio, pero no le dejamos en el abandono al paciente. Así es. Entonces también, doctor, que llega al hospital las personas que no van a su centro de salud. Los lugares de atención primaria son los que deben manejar este tipo de situaciones. Una celulitis debe ir a su posta para que ahí lo manejen, porque cuando ya no llegan al hospital, no llegan bastante complicados, ya requieren tratamiento endovenoso, a veces necesitamos hasta actividad quirúrgica con esos pacientes.
Entonces, si hay una celulitis, vayan a su posta. Todos los médicos están capacitados para manejar eso y así también descongestionaríamos en los hospitales. Y además hay protocolos, por eso insisto en mi libro. Ahí está. Está incluso, va a estar publicado en internet, que es gratis, cómo se maneja una meningitis, una neumonía, el doctor escribe sobre neumonía, una celulitis. Y eso es sencillo. Y si el médico aplicara las guías y protocolos que son mundiales, tendríamos menos complicaciones. Eso, perfecto, muy bien. Doctores, hacemos una nueva pausa, pero antes se quedan con esta información gracias al Ministerio de Salud. ¿Sabías que la diabetes produce ceguera debido al desprendimiento de la retina y que la principal causa de amputaciones de extremidades inferiores no es por accidentes de tránsito, sino por la diabetes? Aunque suene extraño, esta enfermedad puede llevarnos a este y muchos otros problemas de salud si seguimos ignorando nuestros niveles de azúcar en la sangre. Y si somos propensos a esta silenciosa enfermedad crónica, debe ser tratada oportunamente. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en la producción de insulina. Hay factores de riesgo para tener diabetes. De que si yo tengo mamá y papá diabético, es más la carga genética para que yo sea diabético. Si soy mayor de 40 años, si soy obeso, que uso corticoides, el asma, las enfermedades dermatológicas, la psoriasis. Si yo tengo triglicéridos mayor de 300, tengo que pensar, ¿seré diabético? A todo paciente que tiene triglicéridos altos hay que hacerle una prueba de diabetes. En el Perú, entre el 6 y el 8% de la población mayor de 40 años padece de diabetes tipo 2, siendo las regiones de Lima, Piura e Ica donde se concentra la mayor incidencia de casos. El especialista nos enseña a identificar algunos síntomas. Los síntomas de la diabetes clásicos es mucha sed, mucha orina, la visión borrosa en la mañana, la picazón y el lagrimeo en los ojos, la boca seca, los calambres, más en las piernas, en la noche sobre todo, adormecimiento en las manos, se resfrían más, por eso que hay que vacunar al diabético, sobre todo el diabético anciano. Los diabéticos deben cambiar su estilo de vida, eliminar los carbohidratos altamente refinados como galletas, dulces, harinas, carnes rojas, entre otros. ¿Y cómo funciona el tratamiento? Cuando el paciente diabético, a pesar de combinar pastillas, tiene mayor de 200 de glucosa, recién se piensa en insulina. El diabético tiene la creencia de que al usar insulina va a perder la vista. Tiene la creencia que cuando se ponen insulina está cerca de la muerte, cuando no es así. Es muy útil, es una droga que ha cambiado el espectro de muerte y de morbilidad en la diabetes. La prevención ayuda a tener una mejor calidad de vida y contribuye a evitar males como el pie diabético o la gangrenación de extremidades. Acuda a su establecimiento de salud para realizarse sus exámenes de glucosa mínimo 2 veces al año. Continuamos con nuestro programa. Hemos recibido llamadas, consultas a través de del teléfono, las llamadas telefónicas de la línea médica. Los doctores también tienen un montón de consultas que les están llegando a sus cuentas, ¿no? En las redes sociales. A ver, Magali Carrillo, desde Huancayo. Mi hija de 3 años tiene una verruga pequeña en el dedo de la mano. Se rasca frecuentemente. ¿Podría desencadenar en una celulitis infecciosa? No, teóricamente no. Lo que sí puede desencadenar es que pueda contagiarse más verrugas en la manito. ¿No? Que le corte la uña de todas maneras, no se vaya a lastimar la piel, eso sí podría ser un factor de riesgo, pero por tener la verruga no. Y mejor dicho que vaya, que le hagan un tratamiento para... Que le saquen la verruga es por papilomas y eso es un virus que dura meses y años. Y hay que darle cauterizarle, darle inmunomoduladores, pero que dé celulitis por eso no es así. Así es, perfecto. Vamos con otra, José Vázquez desde San Martín de Porres. ¿Qué antibióticos se medican para esta infección? Y la otra consulta es, ¿qué alternativas tienen los pacientes alérgicos a la penicilina? Ahí te voy a agarrar mi libro. Ahí está. Bueno, está en mi cabeza, mira. Compre el libro, señor, ¿por qué? No, son bastantes en internet. Las viejas penicilinas, como dicloxacilina, es buena, hay en jarabe, en tabletas. La clindamicina, que es buena y barata y se absorbe muy bien, amoxiclavulánico y las cefalosporinas. O sea, existen muchos antibióticos familia. Si es alérgico,
le doy clindamicina, por ejemplo. Entonces, existen antibióticos. Ahora ya no usamos la eritromicina, que da muchas náuseas, ¿sí? O las sulfas que antes usaban, ya no empleamos. Y ojo, los nuevos antibióticos ya no son tan nuevos, las quinolonas solo reservamos para diabéticos. La gente ha visto usar para celulitis quinolonas. Que eso es para gente que tiene diabetes. Cipro, Levo, Moxi, esa es otra humanada, ¿no? Porque están cometiendo un error que creo que hace que estos antibióticos potentes pierdan eficacia. Entonces, en conclusión, los viejos antibióticos, los conocidos, pueden ser usados. La mayoría responden y algunos requieren o clindamicina o otro tipo de familia. Perfecto. Vamos con otras consultas. Alicia Acuña, una pregunta. ¿La celulitis infecciosa es crónica o se cura cumpliendo el tratamiento antibiótico? La respuesta ya se la ha dado ella misma, ¿no? Cumpliendo el tratamiento establecido por los médicos. Lo que pasa es que mucha gente tiene celulitis a repetición y eso es por los factores de riesgo que tienen, ¿no? Un paciente diabético que no esté bien controlado puede volver a tener otra celulitis en el mismo lugar o en otro lugar. Un paciente que sea gordito, un paciente que tenga varices. Entonces, la celulitis, el episodio siempre se va a curar, pero puede volver a tener otro factor, otra celulitis por el factor de riesgo. Perfecto. Bien importante, esto lo vemos en todo el Perú, esa gente que tiene varices. Como tiene mala circulación, como digo a mis pacientes, tienes los caños obstruidos, entonces se hincha la pierna y vienen a los hospitales. Doctor, tengo fiebre, escalofríos, se me hincha, se me cambia el color de mis pies. Y esta es una infección asociada a tu mala circulación. Entonces, lo tratamos con los antibióticos, doctor, no mejora porque tienes problemas circulatorios. Entonces, eso sí vemos asociar a las famosas varices profundas, mala circulación que requiere operación de la varices. Entonces, ese paciente va a estar con celulitis crónica, entre comillas, por la mala circulación. Claro, eso y sí, por más que lleve un tratamiento adecuado... Y tiene que ir al especialista de varices, especialista en fin, para que maneje eso y la celulitis va a mejorar. Así es. Vamos con la siguiente. José Dube Rodríguez, sufro de hipotiroidismo, psoriasis y ahora me han diagnosticado diabetes. ¿Qué cuidados debo tener? Bueno, por tener tiroides, hipotiroidismo, manejar básicamente el señor, hay que manejar todos sus problemas. Un paciente que sea hipotiroideo con terapia adecuada, un paciente diabético con terapia adecuada hace su vida normal. Entonces, las personas que tienen terapias crónicas, por favor, no se aburran, porque mucha gente se aburre a tomar pastillas y realmente esto va a hacer que su vida sea normal de por vida y eso va a permitir que no se infecte de alguna cosa o se complique de alguna enfermedad. Claro, es que encima tiene psoriasis también. Claro, entonces, por ejemplo, él si no maneja bien sus problemas se va a estresar. Al estresarse, la psoriasis va a rebrotar. Entonces, el tener una vida adecuada, una buena dieta y manejar bien sus enfermedades va a hacer que su vida sea normal. Muy bien, vamos con esta de Twitter, Ricky. Buenos días, he tenido celulitis en el pie izquierdo, pero he quedado con problemas de no poder caminar y ya tengo 7 meses. Siento dolor en el talón del pie y camino cojeando. Dice que está así ya desde diciembre. No, esa es una enfermedad que no es una celulitis. Es capaz, ha tenido su celulitis y tiene además, o se ha complicado el hueso, una osteomielitis, o tiene este tema de varices. Va a ver qué edad tiene el paciente, hay que estudiarlo. Pero una celulitis normalmente se recupera en el paciente normal. Cuando este paciente tiene dolores en el talón, no va a ser que tenga otro tipo de enfermedad. No le echemos la culpa a la celulitis. Esto no es la evolución normal de una celulitis. Claro, ¿no? Además, ¿ya cuántos meses? Así Desde es, diciembre. Ustedes tenían ahí también varias consultas, ¿no? Sí, yo creo, aprovechando este espacio que llega a todo el Perú, es que qué no debemos hacer y qué debemos hacer. Porque es importante el no. Primero, ya hemos dicho, no caminar primero. Si está, es primero el no. Reposo absoluto. Reposo en lo posible, en la casa, aunque sea, o incluso trabajando en su casa, pero sin caminar. 2, no tomar antiinflamatorios, por 2 razones. Los antiinflamatorios aparentemente bajan, ¿no? Bajan la inflamación, uno se siente aliviado y calman el dolor. Pero esa es una forma hipócrita. El mejor antiinflamatorio es el antibiótico. Entonces, segundo, los antiinflamatorios dan gastritis, dan úlcera y dañan el riñón. Entonces, por tanto, no antiinflamatorios. Tercer lugar, no corticoides. Los corticoides los empleamos en la cara muchas veces para bajar la hinchazón, pero para la hinchazón de la celulitis es el reposo. No usar cremitas, insistimos, las cremas no van a actuar y hay gente que insiste en sus cremitas, echa todo tipo de cremitas, ¿no? No echar sustancias que van a aumentar la celulitis. Entonces hay gente que, digamos, aplica hielo, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Quizás para que le calme un poco el picazón también, y eso es peor, ¿no? En cambio, sí, lo que debemos hacer es usar, bueno, aparte de las plantas que hemos señalado. Entonces, esas son las cosas que, si el paciente hace eso, va a mejorar. Esos no,
Lamentablemente lo hacen y aparte no automedicarse. Claro. No ir a la farmacia al frente porque los médicos son los que recetan, no el personal, y ese es un problema grave en el Perú y eso genera resistencia. No tomar antibióticos por 2 o 3 días. Esos no van a evitar que el paciente se complique. ¿No? En resumidas cuentas, no haga humanizadas, como dicen los doctores. Humanadas. Bien. Yo tengo acá otra pregunta que decían si los golpes causan celulitis. Pues realmente el golpe en sí no causa celulitis, pero muchas personas, por ejemplo, que juegan un partido de fútbol o algún tipo de cosas, que se lastimen, entonces si hay una herida, podría, pero el golpe per se no te va a causar una celulitis. Perfecto. Y tenemos aquí una consulta que va dedicada al doctor Ciro. Buenos días, por favor. En el programa de hoy mostraron un libro, que los tiene el doctor ahí. Dice que lo van a colgar en internet. ¿Cómo sabremos cuándo lo harán y a través de qué página se puede uno enterar de su publicación? A ver, doctor. En el Colegio Médico tenemos un portal de la página web. Ya hemos colgado muchos libros en las gestiones anteriores y la de ahora. Y este libro lo presentamos el 18 de julio en el Centro de Convenciones. Vamos a dar gratis este libro a los asistentes y va a ser, digamos, con dedicatoria. Y además se llama uso racional de antibióticos, lo que estamos comentando. El uso racional es emergencia mundial. Celulitis es un ejemplo más de mal uso. Y una vez que esté ya puesto allí, vamos a poner en la página web del Colegio Médico. Y esta es la 4ª edición. Cada 2 años hacemos, y ese es hecho por médicos peruanos. No copiamos de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Croacia, sino lo hacemos Made in Perú, y por eso esto hemos dedicado a los pacientes y a la comunidad científica, y es nuestro rol de educadores. Muy bien, un aplauso al doctor Ciro Maguiña. Él ya me ha dejado el libro para mí con dedicatoria incluida. Así es. Pero también el resto del equipo de producción está pidiendo más libros, doctor. Cuando me den el stock. Tiene que traer, claro. Tiene que traer más. Bien, nos queda un minutito, las conclusiones finales. A ver. Leslie. Bueno, la celulitis es una infección de piel y partes blandas. Es una infección que comienza luego que ha habido una herida y después de esto entra la bacteria. Si tengo alguna enfermedad de fondo puede empeorar esta celulitis. Acudir lo más pronto posible a un médico, a un centro de salud para que pueda tener tratamiento rápidamente, reposo, y ya hemos visto cada programa qué cosa hay que hacer y qué cosa no hay que hacer. Perfecto. Y finalmente es una enfermedad tratable, curable. Y el paciente tiene que confiar en el médico, no confiar en el boticario, con respeto al boticario, o de los que nos atienden en las distintas farmacias. Entonces, si confiamos en el médico, en una posta, un centro, vamos a hacer el uso racional de este medicamento. Perfecto, muy bien. Un aplauso y un gran agradecimiento a los doctores que nos han acompañado el día de hoy en el programa. Ya lo saben, mañana a las 9 en punto estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su preferencia. Se quedan con Jaime Lertora, doctor Soto. Y a lo grande. Ahí para recordar viejos tiempos. Hasta mañana.